asistentes, pues esta cápsula es para tomar en cuenta los temas que vamos a estar revisando acerca de la unidad número 3, en donde vamos a encontrar elementos presentes durante el procesamiento de una entrevista, ¿no? Em, Dentro de la unidad uno vimos como que esta parte de lo que vamos como que modificando y estructurando dentro de un campo de estudio acerca de la entrevista y como también esto ayuda como que a ir revisando todo lo que pasa durante el contacto. Durante este procesamiento de la entrevista pues vamos a encontrar que hay elementos que se van a ir presentando, ¿no? Durante el proceso. Eh, Resulta inevitable muchas veces como que ver este acompañamiento y esta empatía, en donde la interacción es donde cuando se encuentra el entrevistador y el entrevistado, porque hay una emisión de muchos estímulos, ¿no? Entre estas interacciones vamos a encontrar como una capacidad integrativa acerca de lo que vamos a ir viendo en función a necesidades experienciales, en algunas ansiedades, resistencias, en transferencias también, ¿no? Aunque estamos retomando mucho este factor epistemológico dentro de la psicología, no es que vayan a abrir como que una mirada muy profesional acerca de un factor psicológico, porque es muy ajeno, ¿no? Pero sí es como que tener en cuenta estos elementos y estas categorías que en su momento se van a encontrar cuando ustedes implementen alguna entrevista, cuando tengan este procesamiento y lleven un acompañamiento muy nutrido, ¿no? Entonces, es como que ver esta parte del entrevistador, en este caso, cuando ustedes lo apliquen en un marco metodológico y que también es dentro de la materia una actividad práctica, pues deben de estar totalmente conscientes de que su actitud como primer filtro, esto también retomado desde el report, es una principal influencia acerca de cómo se va a desarrollar la entrevista. Entonces es como ver, es cómo esto va a impactar, cómo va a llevar el acompañamiento a toda esta parte y cómo también esto ayuda a conducir y a tener una interacción sana y muy productiva, ¿no? Entonces, dentro de estos elementos, pues vamos a encontrar en muchos casos un tipo de resistencia, acerca de la persona a la cual estamos entrevistando. No podemos tocar algún tema que tal vez sea muy profundo, entonces se va a resistir, va a haber un fondo, va a haber una resistencia por ser consciente acerca de lo que está pasando, no va a haber una actitud viable, no va a aceptar lo que esté pasando, ¿no? Entonces, dentro de este tipo de la entrevista que es muy clínica, que es muy de la salud, o inclusive como desarrolladores humanos y dentro de esta parte de trabajo social, pues es como que ver esta parte de qué es lo que pasa en las personas, ¿no? Entonces, las resistencias pues prácticamente entran como que a sabotear un proceso en la función de la obtención de información. Va a haber momentos en donde lancemos una pregunta y por esta resistencia o reprimición, las personas no van a querer contribuir, no van a estar muy fluidas en esta parte de la interacción, ¿no? Las descripciones prácticamente de las resistencias, que el sujeto está en silencio, el sujeto también no tiene muchas ganas de hablar, entonces esto es dentro de la mirada como que muy observacional, hay mucha ausencia de afecto, no hay una postura del sujeto que esté muy acorde hacia la entrevista, ¿no? Hay como que alejamiento, no hay como que esta cercanía, ¿ok? Hay mucha parte dentro de la contextualización del tiempo, o sea, empiezan a ver rápidamente el reloj, si ya va a terminar o no. Entonces, evita algunos desplazamientos y desplaza algunos temas, ¿no? Entonces vemos como que esta resistencia va a estar muy presente dentro de una funcionalidad de un elemento, ¿no? Otra parte psicológicamente que se implementa es la transferencia, que prácticamente es un concepto que se designa a un proceso psicológico en el cual pues una persona inconscientemente transmite o transfiere una conducta reactiva, ¿no? Entonces, la transferencia también es como de lo que yo estoy evocando o preguntando como entrevistador, me hace ruido, entonces me veo en el papel de la otra persona y pierdo el control y empiezo como que a indagar más en un proceso muy personal, ¿no? Entonces, este tipo de transferencia y contratransferencia también son muy aunados a una parte lógica del elemento dentro de la entrevista.
hay una impropiedad, hay una intensidad muy rígida dentro de este contexto, y se va haciendo como que muy fundamental esta parte de la ambivalencia. Entonces, es bien importante ver estas transferencias. Hay transferencias que puedan ser desde un factor positivo, desde mi experiencia en lanzar como que algo para ir como que abonando a la persona que se suelte un poquito en base a lo que yo quiero rescatar en el tema de información, o algunas transferencias que sí se designan directamente a esta persona o se ve muy dentro de un tema prejuiciado y calificativo, ¿no? Entonces, en esta parte de la contratransferencia, pues ya es de una persona a otra, entonces también el entrevistado pues puede ver algunas secuencias dentro de esta metodología de entrevista, y que prácticamente es como que tener esta habilidad muy consciente para poder pues ir rescatando cada una de estas partes, ¿no? También vamos a encontrar psicológicamente que las personas se van a implementar mediante mecanismos de defensa, negación, desplazamiento, represión, proyección, no sé, algunas de estas partes de los mecanismos de defensa que usamos eh, para no estructurar un acompañamiento metodológico. Entonces, si preguntamos algo, tocamos algún tema, pues vemos que lo puede desplazar por otro, o dentro de la represión, si tocamos algún tema para poder explorar y no quieren sacarlo, entonces ahí reprimen, guardan y no quieren como que soltar, ¿no? Entonces vemos como que esta parte dentro de una integración, también vemos una parte de la regresión, dentro de las etapas, el desplazamiento, como ya les he mencionado. El proceso racional también entra dentro de una integración muy estructurada, la negación, la proyección y esta parte del sublime, ¿no? Y como también a veces se van a ir identificando mediante algunos patrones colectivos. Entonces, es como que ver esta parte de los elementos dentro del proceso del acompañamiento de la entrevista y cómo también van como quedando muchas integraciones acerca de un marco de referencia. Entonces, es como que también tener esta calidad dentro de la observación para poder diferenciar cada uno de los mecanismos de defensa si se presentan y cómo también llevar desde ese lado un acompañamiento saludable durante la entrevista. Otro de los puntos es la ansiedad, pues, mediante la represión, mediante esta parte del tiempo, la limitante, donde influyen muchos de estos factores teóricos, pues vamos a encontrar que también vamos a tener en procesos de entrevistas a personas que son muy ansiosas, que ya quieren terminar, que ya no quieren saber nada, que no les gusta que les pregunten, ¿no? Entonces, es como que ver esta parte del procesamiento y cómo nosotros vamos a ir acompañando esta parte de la ansiedad acerca de un marco entrevistado, ¿no? Entonces, cada una de estas partes ayudan como que ir abonando el procesamiento dentro de una estructura metodológica muy estructurada, ¿no? Esto es a rasgos muy concretos, pero en el momento cuando estamos en las clases sincrónicas, vamos a ir como que hablando mucho sobre estos mecanismos de defensa, sobre estas resistencias, las características de las resistencias y cómo acompañar una resistencia también, ¿no? También la funcionalidad dentro de esta parte de la proyección, de la transferencia, contratransferencias, y cómo también trabajar esto desde un punto de estudio y de análisis de caso cuando estemos haciendo una entrevista. También es como que ver también esta parte del centramiento y cómo nosotros vamos a hacer reflejos de empatía, empatía avanzada, y cómo también ellos influyen mucho en la conexión sistemática cuando nosotros empezamos a manejar una interacción dual con una persona. ¿Ok? A grandes rasgos, pues vamos a ir como que abonando mucho en este contexto. Esta tercera unidad nos va a ayudar como que a ir construyendo, ¿no? Desde la primera introducción de la entrevista, del marco referencial epistemológico teórico, ahora es como que entrar a profundidad a estos elementos que se presentan durante la entrevista y cómo también abordar cada uno de ellos. ¿Ok? Espero que les sirva mucho esta pequeña videocápsula acerca de la unidad número 3. Y que prácticamente vayan como que anclando y revisando los temas para poder procesar mucho el aprendizaje, y pues también dentro de esta parte de los elementos pues ya es como comentar también lo que van a ir realizando como en una práctica acerca de la entrevista, ¿ok? Entonces estoy muy agradecidos, espero que pasen un excelente día y nos estaremos viendo en la siguiente unidad.